¡Saludos lorcanienses! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Ya se acerca el Challenge de Bolonia y nosotros vamos a hacer una guía avanzada de los mazos que vamos a jugar, empezando por este Amatista Cero. Eso es, en estos vídeos de Road to Bolonia hemos decidido hacer estos deck techs, un poco, pues para hablar de los mazos que vamos a llevar, pero un poquito más profundamente de lo que solemos hacer, sí, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a empezar por este Amatista Steel, tus colores de confianza, vamos vestidos como ello. A ver, llevamos hablando ya de estos mazos, de Amethyst Steel, Amber Steel, que será en el siguiente vídeo. Mucho tiempo, ya nos lo conocemos muy bien. Sí. Nos encanta hablar de ellos, así que, ¿por qué no? Vamos a hablar. Vamos a hablar más. Sí, os vamos a contar, pues en este caso, cómo juego esta Amethyst Steel, cómo he llegado a esta lista, porque es una lista basada en prueba y error, jugar mucho. Empezó siendo una cosa, ha ido como... Ha sido incorporando semana a semana, eso es, semana a semana se va viendo lo que va siendo mejor y lo que va ganando en torneos. Y según lo vas probando además contra distintos mazos, vas como ajustando qué crees que es lo que mejor funciona y lo que mejor también... Lo que te gusta más, cómo te gusta jugarlo a ti más, porque aquí entra también luego el cómo me gusta a mí jugar este mazo. Sí, eso es. Y nada, pues yo creo que un poquito el eslogan del mazo Hemos puesto slogans. Roba más que el otro y tradea mejor. Genera mesa, haz los challenges cuando tienes que hacerlos, gírate cuando te tienes que girar. Aguántate cuando te tienes que aguantar. A mí la carta que más me gusta y siempre me ha gustado es el Doc. La gente cuando jugaba Merlin Rabbit y decía, Merlin Rabbit puede estar bien. Doc. Doc se ha quedado. A ver, claro, el Rabbit ha rotado, también te digo. Claro, el Rabbit ya ha muerto. Pero bueno, Doc me gusta mucho, pero no hay ninguna carta en este mazo que digas que resalta que sobresalga. Pues, no, creo que son en general cartas que están muy equilibradas entre sí y que se retroalimentan muy bien entre ellas. Entonces no hay ninguna que resalte o ninguna que todo el juego gire en torno a esa carta, ¿no? Claro. Entonces sí es verdad que tienes como una amplia posibilidad de decisión, ¿no? Sí, claro. Que es como más adaptable, yo creo que igual otros más. Sí. Y bueno, vamos a echar un poquito ya ojo a las cartas que tenemos y tenemos aquí como la ofensiva. Es un mazo este Amatista Cero que ha bajado bastante la capacidad de lore que tenía antes, teniendo en cuenta de que Smee loreaba de 2, rotó, y las cabras también rotaron. Todo el pack de Bones también rotaba, que al final te daba un montón. Así que bueno, se han quedado estas cartitas, Palace War, Genio, Mr. Smee, estos dos packs, estas dos cartas que son evasivas en tu turno, que son muy buenas, luego ya lo veremos por qué. La cobra gigante y la rosa para conseguir ese lore pasivo, ese lore instantáneo, claro, ¿no? De salir. Y que te puede hacer ganar partidas si estás ya últimos turnos, ya es lo típico de, bueno, si tienes la rosa, me has ganado, si tienes la cobra me has ganado, ya está, ¿no? Sin duda. Las cartas trampa, que digo yo. Y esa copia de Jafar que le gustaría ser un crab, le gustaría ser un Merlin cangrejo, no llega, pero bueno, con ese cuerpo de 3-2 y loreando de 2 sí que corre un poquito más. Sí. Así que está muy bien. Está ahí. Bueno, y pasamos a la defensa, que es un poco lo de siempre, ¿no? Esa Calhoun, que es completamente opresiva. En cuanto tienes una Calhoun delante ya no quieres girarte porque sabes lo que pasa. Sí. Ese Captain Hook, que es muy molesto también porque es como te lo puedes quitar muy rápido, pero pega mucho. Qué buena reimpresión hicieron en Jafar con ese Captain Hook, ¿eh? Cómo la da vida. Tienes que saber jugar a ese Captain Hook. Es que muchas veces, pues igual un canon se tiene que ir al Captain Hook para poder seguir jugando, ¿sabes? Porque si no tienes mucha opresión en mesa. Y luego esas bellas moviendo daños y esas Elsas para exertear y poderte quitar. Que también en combinación entre ellas también funcionan muy bien. Sí. Que al final siempre funcionan muy bien estos evasivos de, pues, te hago daño con Elsa, le acabo moviendo el daño. Claro, eso es. Se han vuelto mucho más relevantes estos costes 5 porque
dejan atacar a Jafar. El Jafar este 07 que tiene... Sí. Que tiene... Que no puedes Challenger atacar. Selling. No puedes atacar con personajes de coste 4 Eso es. o menos. Que los dejamos por aquí también. Así que... Estas cartas son necesarias, porque esa carta entra un poquito para pues, en el mirror de Amatista Steel y son necesarias porque si no, no puedes atacar a nada. Entonces, sí. Sí, y eso que tú dudaste en esas bellas. Yo esas bellas, sí, siempre dudas con ellas. Siempre he tenido amor-odio, pero bueno, yo creo que 2 va a ser necesario tanto para el matchup de Purple como para el mirror, es muy necesario. Sí. Y si no, pues tinta. Sí, y si no, pues tinta. Y bueno, pues removal... llevamos el removal que hay. Sí, porque no hay más. El Strength of the Rain Fire, la patada china y unos Fire de Cannons porque... Bueno, la patada china, hablar. La patada no vamos a descubrir nada. No, es lo de siempre. Es lo de siempre. 1, 2, 3, cantas patada de 4 y básicamente puedes que ganes la partida solo con eso. Quien tenga la patada antes. Sí. Y los cañones yo creo que llevo 2, yo creo que son muy importantes tanto para el matchup contra agro, que las auroras pues las vuela, sí. Y también muy bueno contra el matchup contra Blue Cow, la Clarabelle, sí. Porque, bueno, le puedes matar la Clarabelle chiquitita y que no te haga el shift y que no pueda hacer el shift. Un poco más. Eso es. Que muchas veces, sí, que muy bien. Que sea relevante, pues depende. Pero sí. Ayuda. Sí. Ayuda a mantenerlo ahí. Y luego, pues, lo que más tiene por excelencia este marzo. La joya, la corona. Sí, es que es la joya, el robo. Sí. Es que no hace otra cosa más que robar, que es angustioso. Y bueno, pues tiene ese pajarito que al final el diablo está ahí para que te lo maten y robes. Sí. O estamparlo tú y que robes. Sí. El Doc, que como ya hemos dicho, lo amas. Santo también Doc. le quiero mucho a Doc. Entonces, bueno, lo entendemos. Y luego, pues ese genio, esa Izma y ese Dumbo. Esos coste 4 que roban mucho. El Dumbo ha entrado en este mazo muy bien. Es que yo creo que lo mejor que tiene Dumbo es que sea intintable. Porque hay matchups en los que no te sirve de nada. En plan, básicamente contra Amber Steel el Dumbo te da igual. Claro. Estas cartas de coste tan alto te da igual porque o ganas al turno 3-4 o has perdido. Entonces, estas cartas suelen ser tinta y ya vamos un poquito subidos de no entintables y hay que tener cuidado con las no entintables. Pero en general, muy bien. Es un mazo que en general virtualmente cada carta roba. Como es una maravilla. Sí. A ver, robas por respirar. Sí, robo por respirar. O sea, puede haber turnos de algo... robar 5 cartas muy fácilmente, sí. Sí. Entonces es muy molesto para el... O sea, teniéndolo delante y ver que siempre estás robando y que siempre tienes una opción en la mano. O sea, a mí con lo que más disfruto es cuando consigo dejarte sin cartas en la mano. Cuando te quedas a un top deck y digo, vale, ahora puedo poder hacer algo, ¿sabes? Sí, en plan, y no dejarte como abrirte esa veda del robo. Porque entonces si no, te llenas la mano. Es o eso, o darte tantas cartas que no tengas ni idea de qué hacer con tanto. Ya. ¿Sabes? Grande. Es como... Cuesteando con 20 patas y en plan yo... Bueno, y tú con un abanico así a lo... Tengo muchas cosas que hacer, pero no puedo hacer muchas. Sí, claro, ¿sabes? Cuanto más opciones te doy, a veces más complicado lo haces. Sí. Puede ser, sí. Sí, no pero sé. Bueno, está muy bien. Sí, y luego, bueno, tienes esa Izma, pero que esa Izma un poco puede tener otras opciones. Puedes tener la Dolores, puedes tener el Tresur... Eso es. ¿Qué es Tresur Guardian. Tresur Guardian. ¿Tresur Guardian? Sí, el guardián del tesoro. Sí. Que si llevas un mazo más enfocado a ilusiones, igual prefieres esas. Entonces, bueno, es como una carta que puede variar por otras. Sí. Depende de cómo hayas creado el mazo, ¿no? Sí. A mí la semana pasada ya me convencieron que la Izma estaba bien. Y la he testeado y la verdad es que está muy, muy bien. Es muy consistente porque al final... El contrincante tiene que decidir quitarte tantas cosas que puede ser, por ejemplo, el Dumbo puede ser más molesto si tienes muchos pasivos. Claro. Entonces no llegan a quitarte la Izma. Claro, pero y tiene la opción de lorear y robarte 3 en muchos casos. Es un mazo que es muy molesto a la hora de decidir qué matar. Sí, sin duda. En plan, ¿qué te quito? Porque aquí viene otra de las cosas que dices. ¿Te lo tengo que quitar? Sí. ¿Qué es esa Madame Mim? Esta Madame Mim tiene adversary. Nadie me va a bajar de este burro.
Man, es el mejor descubrimiento que no sé quién hizo, porque la verdad que lo vi por algún lado y dijeron, esta carta no está mal. Y fuimos el mismo día a comprarlas. Porque, Sí, es verdad. Porque dije, a mí esta carta me parece increíble. Madame Mim tiene Adversary, tiene uno de Challenger y da a todos uno de Challenger. Es el mejor objeto que no es objeto jamás creado. Porque lo sacas ahí, lo dejas ahí, tranquilito, no cuestea. Cuando quiere cuestear, cuestea, ¿eh? Hombre, ya, pero cuando ya tienes la partida ganada. Sí, claro. O sea, se queda como un tótem. Se queda ahí como un tótem y muchas veces esa diferencia de... Porque este mazo tiene muchos challengers de 3, sí. ¿no? Para esas patas, para esas nalas en perritos, para tantas cosas, para incluso los tradeos buenos contra evasivos, sí. Para ese genio 3-4, es que es increíble lo bien que trabaja esta Madame Mim, y solo no funciona bien en un matchup que sería el de Blue Cow. Porque al final te lo pueden quitar con Under the Sea y no lo quieres tanto. Claro. Sí, yo ahí es cuando decía vale, ¿qué te quito? Claro. ¿Qué te quito? Este Challenger más... Yo con la patada, ponte. Sí, tienes una patada. Sí. Tengo una patada. ¿Qué te quito? ¿Un genio? ¿Un Dumbo? Claro. ¿Una Izma para que no robes? O le metes una patada. O una Madame Mim para que es increíble, me pueda girar. Sí. Claro, es que ya tienes 4 bichos a los que tienes que matar. Y tienes que decidir cuál es el mejor tradeo posible para que tú puedas tener una oportunidad de hacer algo. Yo creo que ya cuando estás en esa situación, poco tienes que hacer. Sí, la verdad que sí. Pero, ¿sabes? Es como... Y yo muchas veces he optado por matar quitarme a esta Madame Mim antes que un genio o que otra cosa, ¿eh? Sí. De la desesperación de decir, es que si te la dejo... Me limpias todo. Me vas sacando cosas y creo un monstruo. Porque además no te la puedes quitar de otra forma, porque no la vas a girar. No, la verdad es que no. ¿Sabes? Entonces es como... a ver cómo lidias con ella. Y bueno, luego también un Hypnotic Strength. Esto es porque he probado a llevar 3 cañones, que en algunos momentos está bien, en otros momentos te briqueas la mano y no puedes hacer nada porque tienes un montón de no entintables. Así que este Hypnotic Strength tiene lo mejor de los dos mundos y lo peor de los dos mundos. Porque es más cara, cuesta 2, es entintable, bien. Te da Challenger, robas, está bien también. Y es muy bueno para conseguir lidiar con ilusiones. Eso es. Le das Challenger 2 a una ilusión, ¡puf! Llego al turno 3 de un Burple y hace ¡puf! Y ya está. Entonces, bueno, una copia por ahí, timidina. Claro. Y muy bien, la verdad. Y bueno, otras cartas que he testeado también, que son súper válidas porque es un mazo que tiene muchas posibilidades. Todas que quieras. Que está muy abierto a cambios. Cartas que he utilizado. También, como tú bien has dicho antes con el Treasure Guardian, he intentado también una versión un poco más con ilusiones, con 2 rajas, con el Treasure Guardian para robarte cartas. Sí. Desde el primer momento intenté utilizar a Dolores Madrigal. Sí, también. Pero es eso, son 2 cartas de coste 4, 3-3, que lo dan de 2, que es exactamente las mismas stats que la Izma, que te roban de manera inmediata si cumples un requisito. Es condicionante. Es condicionante, eso es. Que bueno, que Izma después también es condicionante y al principio no hace nada, ¿sabes? Es como tarda más en hacer arrancar, ese efecto y en robarte. Sin duda. Pero el otro, claro, si no tienes nada exerted o no hay ilusiones, no robas. Claro, no te sirve la Izma, sabes que potencialmente te va a robar sí o sí en algún momento. Sí. Y bueno, otras cartas que no he probado pero también se han visto. Se ha visto la Tinkerbell 1-3 evasiva. Con el Shift. Con el Shift de la Tinkerbell grande. Sí. El Jafar 07 Challenger 7, que también es muy bueno contra el Mirror. Las Lilos. Sí, las Lilos empezaron en mi mazo y... Bueno, a algunos les gusta, a otros no. Sí, hay mazos que las lleva, mazos que no, entonces... Sí. Bueno. Sí. Entonces, hay muchas opciones y muchos caminos que coger, que al final son variantes de cartas que tampoco rompen el core del mazo. No. Pero que Yo creo que ahí te pueden dar comodidad.
Sí, yo creo que ahí también entra pues con lo que te vas a sentir tú más a gusto a la hora de jugar, ¿no? En plan, ¿te gusta jugar con ilusiones? Pues 3 Guardian. ¿Sabes? Un poco como adaptar todas esas posibilidades que tienes a cómo te sientes tú más cómodo y cómo juegas mejor. O qué te gusta más. Porque muchas veces dicen, esto es lo mejor, pero yo digo, pues a mí no me gusta. Ya, total. Y pues para jugar no a gusto, pues hago 2 cambios y por lo menos así juegas bien, ¿no? Pues nada, vamos a echar un vistazo a cómo serían unos mulligans de primero y de segundo para que os hagáis una idea de cómo hago los mulligans y cuál sería mi pensamiento de estrategia. Así que vamos allá. Bueno, a ver cómo haces los mulligans, cariño. A ver. Vamos. Tenemos aquí vas de primero. Vamos de primero. Sales, has ganado el dado. ¿Sé contra qué voy? No. Ah, vale. Y me toca esta mano en las 7 iniciales, ¿no? Sí. Vale, pues lo primero. Turno 1 es lo más importante. Sí. Sin turno 1 vamos mal. Y no sé contra lo que voy, ¿vale? Entonces yo siempre me voy a querer quedar, por ejemplo, las cartas de coste alto no me las quedo, ¿vale? En general. Y teniendo ya este genio, que es como la mejor carta, y necesitando coste 2, puede que me tire todas. Vale. O puede que me quede alguna de tinta, ¿vale? Pero en este caso, yo creo que me quedaría esta y esta. Vale. ¿Vale? Así que, ¡pop! Y aquí tendría, pues, coste 1, coste 2, depende para lo que sea, es un poco malo, porque aquí estaríamos buscando una Calhoun seguramente. Claro. Pero bueno, ya tengo 1, 2, 3, 4. Seguramente este 3 sea el mejor 3 que podéis sacar en el juego. Sí, yo creo que sí. Así que seguramente haría Palace Guard. Madame Mim, genio. No me voy a quejar, la verdad. Es un buen mulligan. No me voy a quejar. Vale, ahora vuelves a ganar dado y vas contra mí. ¿Vale? Amber Steel. Amber Steel. Estamos jugando entre nosotros. Bueno, y robo esto. Pues la verdad es que estoy encantado con este robo. Sí, la verdad, no está nada mal, ¿eh? Contra Amber Steel, lo siento mucho, pero Dumbos no sirven. Me dan igual. Y generalmente me tiro los docs. Porque no me hacen falta. Y de estos dos, me va a quedar solo uno porque me va a venir tinta 100%. Así que 1, 2, 3 me parece increíble. Mulligan, he ganado la partida. Patada. Sería turno 1, turno 2 seguramente la Madame Mim porque contra ti es muy bueno. Sí. O incluso podría hacer doble coste 1. Ya. Y turno 3 genio. Patada a la Tiana o a lo que saques. Y esto está muy bien, ¿eh? Vale. Está muy bien. Me faltaría igual un canon o alguna cosita así para que no la pueda sacar en el turno 2. Pero está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, sí. Vale. Ahora va segundo. Voy segundo. Contra mí. Contra Amber Steel. ¿Contra Amber Steel? Sí, venga. Joder. Es que lo tienes todo, ¿eh? Vale, a ver. Hay un problema contra Amber Steel. ¿Vale? Es que estas cobras son muy malas. Entonces, contra Amber Steel, pues mira, de segundo, seguramente estaría buscando un capta en este me lo voy a quedar seguro, porque es un 2 y este me lo voy a quitar seguro. El Cano me gusta. La Aurora. Quizá me quedaría algo así, ¿sabes? 1, 2, esto para la Aurora, un 3 que... Ya. No son las cartas más óptimas, pero es un turno 3. La curva está hecha, ¿sabes? Entonces me tiraría esas 3 y... Bueno. Podrías trabajar con ello. Puedo trabajar con ello porque hago entintar un Palace Guard, Fire de Canos depende de lo que me saques. Claro. O si no, Palace Guard, Mr. Smith, Cobra. Se queda una mano muy peligrosa porque si yo saco a turno 3 la Cobra y tú sacas... Si tú tienes... o tengo un canon o lo que sea, esa Cobra hace... Esa Cobra... Así que las Cobras normalmente son el peor turno 3 teniendo ese genio del juego. Sí. Porque hay todos los mazos más o menos están, yo creo que lo suficientemente techeados para echarle algo a una ilusión, y que vuele. Sí, claro. Bueno, interesante. Uh-huh. ¿Quieres hacer alguna otra prueba? Uno más. ¿Contra alguien? Venga. No sé contra qué voy. De segundo contra Burple. Contra Burple. Vale, contra Burple. Pues tengo aquí una mano terrorífica. Sin turno 1. Pero sin turno 1, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Contra Burple me gustaría quedarme todos estos evasivos, pero... Hombre, igual es too much, ¿no? Too much. Mr. Redmi es muy bueno.
Sí. Porque ese evasivo en tu turno. Sí. Vele, lo siento mucho. La Cobra, lo siento mucho. Y aquí tengo dudas de si quedarme 2 o no, por si no ves no. ese turno 1, ¿no? Porque la Madame Mim también es muy buena. 5. Vale, Captain Hook. Ahí tendríamos ya el Captain Hook. Aquí podemos decidir entre Smee o Madame Mim. Turno 3, el genio. Patada y a vivir. Muy buena mano. Buena mano. Buena mano hasta que... Esperando un Dumbo para empezar. Buena mano hasta que Burple hace genio en su turno 3. Elsa me gira al genio y he perdido. Ya. Pero bueno, buena mano. Podemos trabajar con ella. Se puede trabajar con ella, teniendo en cuenta que sigue robando cosas. Sí. Tienes ese Doc, tienes esa Izma, ¿sabes? Puedes buscar. Sí. Puedes buscar. Y lo bueno es que contra Burple necesitas quedarte estos evasivos. Sí. Como el comer. Como agua de mayo. Sí. Pues nada, eso ha sido el vídeo por hoy. Esta ha sido la guía avanzada de Amatista Cero. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, espero que mejore vuestro juego si jugáis esta combinación de colores y que también si jugáis contra ella, porque vais a acabar jugando contra ella en los Championships y en Bolonia y así, va a haber de todo. Hay muchos. Espero que os haga un poco mejor la idea de... O por lo menos este mazo, ¿no? Sí, por lo menos esta versión del mazo. Eso es. Sí. Al final es un mazo súper tempo, súper... Tengo que sacar las cosas donde tengo que sacar, tengo que tradear donde tengo que tradear e intentar tener la mayor mesa posible, porque al final ganas teniendo la mayor mesa posible. Sí. Porque llega un momento en el que puedes decidir, vale, ahora tengo que correr. Total. Y ya está. ¿O cuántas partidas me has ganado a mí solo corriendo? Sí, claro. Sí. Es que puede pasar. Sí, yo creo que es un mazo que es muy sólido, pero tienes que saber muy bien cuándo hacer qué, cuándo mantenerte firme, sobre todo en los mirrors también, ¿sabes? Sí. Cuando lo empezamos a probar siempre teníamos eso de, bueno, a ver quién va a ser el primero que gire. El primero que gire, palma. Claro. ¿No? Y yo teniendo en cuenta que tengo una Elsa. Entonces al turno 5 tienes que girar. A turno 5 siempre sabes que hay una Elsa. Pero eso es como hasta turno 4 no te gires porque hay Hypnotic Strength, hay Lilos, hay Jafares, hay Madame Mims. ¿Sabes? Es como, no puedes. Sí. Entonces, pues tienes que jugar con todo eso. Pero creo que el saber muy bien cuándo girarte, cuándo no, cuándo aguantar, no tener miedo a aguantar, te da. Y al final yo creo que es un mazo no tan complicado, porque tampoco es una locura. Creo que era más complicado el anterior, el con el Bones, porque tenías que pensar, tenías que quitarte tiempo a veces para hacerlo bien. Entonces yo creo que es un mazo que va bastante para adelante y lo único que tienes que elegir con las cartas que tienes es... Tienes que ser muy fiel a la línea de juego que quieres llevar. Sí. Y si tienes que entintar una Izma porque tienes que entintarla, la entintas. Si te tienes que entintar un Dumbo porque no es la línea de juego, porque no tienes evasivos, la entintas. Claro. Entonces ser arriesgado en ese esto y rezar por Doc siempre. Rezar por Doc. Como si no tuviese más cartas que le roben, ¿sabes? O sea, vamos. Y pues nada, dejad en comentarios si os ha gustado este nuevo formato de vídeo de Deck Tech así más avanzado. Y como siempre, like, un sub nos ayuda mucho, comentarios, pues eso es lo que hemos hecho, ideas, dudas, lo que sea, nos lo podéis poner ahí abajo. La campanita para que no se os olviden los vídeos. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo, que será parecido a este, pero otra combinación. Y eso, lorcanienses. Adiós. Agur.